Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de nada vendiendo leche contaminada. Qué linda noche hoy, vamos a conversar. Es uno de los gustos que uno se puede dar, de conversar con alguien que respeta, que valora, que siempre lo vimos jugando en el mismo palo y que, hurgando un poco la vida, tiene las pasiones que tiene el argentino promedio: el fútbol y Perón. Y el peronismo. Y el Pato Galmarini y el peronismo. Y hurgando en eso, ¿cómo le preguntan al Pato, ¿cómo te hiciste peronista? Y bueno, jugando al fútbol en los campeonatos Evita. Que no era poca cosa. En aquel momento fue un invento de Perón, un invento de Evita y un invento de un gran médico sanitarista que fue Ramón Carrillo. Mira vos, desde la salud se plantearon los juegos. En realidad, lo que sé por los antiguos peronistas o los primeros peronistas, entre ellos Antonio Cafiero, dice que cuando Perón creó aquel sector donde empezaba a pensar que él podía ser presidente, nunca dejó de hablar del deporte, y mucho menos del deporte para los pibes. Años después, 2 años después de haber asumido, Ramón Carrillo, Evita, Perón, el peronismo, pone en marcha los torneos infantiles Evita. ¿Y vos jugabas? Yo jugaba en un equipo que se llamaba Mundo Infantil. Que era una revista que había. Era una revista. De esa revista peronista. Yo la tengo, Mundo Infantil. No me digas. Sí. Por ahí estoy. No sé si era de los hermanos Ojit, que eran los que dirigían esa revista, Luis Elías Ojit y Corner. Yo en realidad no sé, no me acuerdo. Que dirigían también Mundo Deportivo. Mundo Deportivo, claro. Exactamente. Sí. Y todo ese grupo editorial de Mundo eran los hermanos Ojit. Qué cosa. ¿Y cómo llegás a Mundo Infantil? Que vos eras buen jugador y... Yo jugaba bien, me la rebuscaba bien y iba al Colegio Guadalupe. Sí, Colegio de Curas en Palermo. Está acá, claro. Sí. Y ahí me vio jugar el que era el hombre que nos juntaba, que lavaba las camisetas, que... De los campeonatos Evita. De los campeonatos Evita. El delegado. En ese momento era un delegado. Claro. Se lo llamaba delegado el que era el técnico, el que armaba el campeonato, el que armaba el equipo, en fin. Y ahí me llevó. Y jugué, tampoco te podría decir exactamente, 54 seguro, 55 hasta el bombardeo, hasta la ida de Perón. Y después seguimos jugando al año siguiente, algunos campeonatos de los barrios. Ya le cambian el nombre. No era más Evita. Campeonato Evita, sino pero los barrios. Sí, campeonato San Martín, campeonato... pero ya no tenía que ver la organización del Estado Nacional. No, el Estado Nacional se había abierto y se hacían estos campeonatos. Ahora entendí. Los pibes, me incluyo, sin saber qué estaba pasando, decíamos, el domingo jugamos, ¿a dónde te decían? Los campeonatos Evita. Y estábamos en plena dictadura ya. Con lo cual, los campeonatos, los torneos Evita también fueron parte, sin saberlo, de la resistencia. Y sí, claro. Y y el fútbol te relaciona con el cura Mujica, por ejemplo, ¿no? Es el fútbol el que... El fútbol, yo lo conocí jugando al fútbol y lo despedí. Era bueno. Te cagaba palos. Eso me dijeron, sí. Que era mal. Te cagaba palos. Era tramposo. Duro, fuerte. Porque él se entrenaba mucho. Boxeaba. ¿Ah, sí? Sí, jugaba el tenis bien. Dice, yo nunca lo vi. Al fútbol era fuerte. Mirá. Y por ahí te mandaba... Mirá el Pato sin bigote. Sin bigote. Claro. Esa es una foto... antigua. Mirá. Y ponía fuerte y más de una vez a la mierda con el rival. Se acercaba el referee y decía... Jesucristo, no sé lo que hice. Con lo cual el referee no sabía si cobrarle FAU, si no cobrarle FAU. El cura.
Un cura espectacular. Un tipo espectacular, Carlos. Cuando vos lo conocés, él todavía no era cura o ya era cura. No, estaba en el seminario. Había largado hacía muy poco tiempo Derecho y se había metido en el seminario. En el seminario de Villa Devoto, donde fui a jugar 1000 veces también. ¿Ah, sí? Y pero bueno, los curas son buenos, los pibes ahí. No, los curas estaba él, creo que en ese momento también estaba Alejandro Mayol. Y había un... Dios creó la vaca, sí. Que fue un gran compañero. También. Que después se casó. Sí, claro. Y yo lo dejé de ver, bueno... pero casado organizó muchas cosas culturales. Sí, ¿no? vivió en Villa Martelli, yo me acuerdo de... Sí. Y Carlos llevaba ahí a los... No, lo de Carlos en el Racing es espectacular, porque a mí me contó, por ejemplo, Juan José Pisuti, que fue técnico histórico de Racing. Campeón del mundo, el técnico del equipo de José. Dice, por ahí yo llegaba al vestuario y estaba el cura. Y le digo, ¿pero los hacía rezar? No, le estaba haciendo indicaciones deportivas. Yo un día le dije al presidente, decirle que no joda más, que el técnico soy yo. El cura era un metido en el fútbol, amaba el fútbol. Y amaba Racing, ¿no? Y amaba Racing. Amaba hincha Racing. Yo fui con él a la cancha de Racing, él vino conmigo a la cancha de Boca. Y el año que... ¿Jugaba Racing Boca cuando fue a la cancha de Boca o jugaba Boca con...? Ya no me acuerdo, pero era tan fana y a veces, alguna vez que yo jugué en algún domingo, que yo jugaba en Douglas Haig en Pergamino, vino también a acompañarme porque amaba el fútbol. ¿Y él jugaba un campeonato que jugaba con vos en el mismo equipo? Jugábamos en el mismo equipo. Que era allá en San Isidro, en zona norte. No, allá él jugaba en un equipo, yo jugaba en otro. ¿Eso que era? El Bambi Suárez Atalaya. Atalaya, eso, me contó el Bambi Suárez. Él jugaba mucho en un equipo que se llamaba La Bomba. Mirá vos. Con el Bebe Acevedo, que era su técnico y el formador del equipo. ¿Y vos jugabas en cuál? Ahí en Atalaya también. ¿Era un campeonato dentro de Atalaya? Sí, Atalaya es un club que tiene todavía un... Que es de rugby y de polista, Atalaya, ¿no? Sí, no, de rugby jugó el rugby, el polo, nada, no existía, y el polo, ¿qué es eso? Lo del polo le regalaron 2 hectáreas y armaron las canchas y un club fenómeno. Y el día que a Carlos lo matan, ese día yo jugué con él, en contra de él o con él, nadie se acuerda exactamente cómo fue. Y el Bebe Acevedo, su capitán, fue el último que le dio la mano en el hospital. O sea, él de ahí se va a San Francisco Solano a dar la misa. De ahí se fue a San Francisco, ahí lo matan, lo llevan al Argerich, no me acuerdo cuál es el hospital, y ahí al último que ve es al Bebe Acevedo, capitán de su equipo, que era médico. Mirá vos. Y con el Bebe hemos... Me contaba Ricardo Capelli, que sí, claro. Me lo relataba así, que era muy... En esa época le decíamos muy chancho para jugar, porque era así. ¿A Carlos? Sí, Carlos, sí. ¿No? Y que a veces le hacía jugar a Lucía Cullen, era tan fanático que hasta le vi jugar a Lucía Cullen al fútbol. Y es posible, porque después en la 31, en el barrio ahora Mujica, después de la misa había fútbol. Y a veces cuando la misa se alargaba, la cortaba. Estaban esperando ya los rivales. Para que... Y los rivales, el turno llevaba... O sea, cortaba la misa para que empiece para poder jugar el fútbol. Pues lo estaban esperando jugadores que a veces él traía, grandes jugadores llevaba. Y jugaba contra los barrios de al lado. Bueno, dicen que en el seminario a veces lo llevaba a Basile, a Perfumo, a los de Racing, ¿no? A Corbata. Con Omar Corbata, yo me acuerdo que el profesor de castellano y de enseñarle a escribir era Lucía Cullen.
¿Ah, sí? Y Carlos le preguntaba, ¿estudió este o no estudió? La apretaba a ella para que le dijera si había estudiado o no. Estamos hablando de Lucía Cuyen, una gran militante, Gran, ¿no? sí. Que bueno, Que está, fue está chupada. desaparecida. 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 Un y ejemplo ella, de militante. sí. Y ella estaba esperando un bebé De José Luis. de José Luis Ginel. Cuando Y la chupan. Cuando yo creo que meses antes, no lo tengo claro y no lo tiene nadie claro, creo que ella lo había perdido o estaba con dificultades para tenerlo. Pero bueno, después en la ESMA la pasó muy mal, lucía muy mal. Estamos hablando de una etapa, o sea, vos tenés dos resistencias, pues tenés los 18 años de... Hasta la vuelta de Perón. Hasta la vuelta de Perón, y después tenemos el 76 al 83, que fue... También. Y yo sabéis que creo que hay una única resistencia y un único periodo. Porque en realidad Perón volvió porque lo trajimos y se trajo, Sí, él sí. mandando, ordenando, pero que en realidad las Fuerzas Armadas no se fueron a los cuarteles, se fueron a dormir la siesta, esperando el resultado de que ya estaba cantado que a Perón no le quedaba mucha vida. Claro. Sí, sí. ¿Qué años esos? ¿Qué años? ¿No? Bueno, y esa AAA, yo creo que la AAA eran las tres Fuerzas Armadas, que al 24 de marzo del 76 no existieron más. ¿Sí? Exactamente. Los mismos tipos terminaron laburando para las Fuerzas Armadas. Exactamente. ¿No? Además, yo creo que eran parte de ellos. Acordate de los aviones. Yo en ese momento, cuando volvió Perón al tiempo, trabajé en lo que era la Secretaría de Deportes entonces, que estaba en el Ministerio de Bienestar Social. Y ahí había 2 o 3 locos que subían cuando pasaban los aviones de la Fuerza Aérea, subían a la azotea y los cagaban a tiros. Con los revólveres, imagínate, era imposible pegarles, ¿no? Pero subían pensando lo que ya se venía. Mirá vos, que cuando vuelve Perón, ¿no? Ahí vos estabas en los Descas de esa época. Ya Y Mujica, ¿y charlabas con Mujica en ese tiempo, con el cura? Sí, charlé mucho con él. Charlé y él siempre decía, muchachos, en esto yo no estoy, rájense todos. Fue uno de los que inició, te diría, la quiebra, no del descamisado, pues ya estaban descamisados y montoneros juntos, en Montoneros. Sí. Él tuvo mucho que ver, y otro cura, Jorge Gali, claro, también padre Gali, de Boca y peronista, muy, que era oriundo de Pergamino, ¿no? De Pergamino. Gali. Yo lo conocí cuando jugaba allá en Douglas High. ¿Y jugaba el cura también? ¿Era jugador de fútbol? No, me parece que no debe haber sido muy tronco, pero muy hincha de Boca, ese sí que era un cura de barrio, compañerazo. Con mucha influencia, con un hombre muy importante en la militancia política. Muy importante, y te diría uno de los importantes en la fractura de Montoneros y la creación de la Juventud Peronista Lealtad, en la época cuando los montos siguen sin... Eso fue el ahí las vísperas del 1 de mayo del 74, por ahí. Sí, yo no me acuerdo, pero en realidad yo te diría, Eduardo, que el tema de la fractura de esto comenzó un tiempo, pero un año antes, ya estando en Montoneros, porque los montoneros y los que habían sido descamisados viajaban a verlo a Perón y volvían con esta cosa de que no es un revolucionario, sigamos nuestro propio camino, hay que reemplazarlo, esta cosa. O sea, se discutía antes de que venía Perón ya de estos temas. Sí. Se discutía. Ya que la pagamos caro todo eso después, ¿no? Porque la dura noche del 76 en adelante. Sí, claro.
Pero bueno, como dice mi amigo Rafael Bielsa, de ahí nos hicimos, ¿no? Somos peritos en derrota para construir victorias, ¿no? Porque... Y qué victoria esa también, porque cuando uno piensa la historia, digamos, los 80 años del peronismo, el tema de la resistencia, porque nunca se frenó la resistencia, en realidad, ni estando Perón. Es verdad. Y cuando Perón muere, yo recuerdo bien ese mediodía porque bajaba del tren que venía de San Isidro a Retiro. Y una señora, todos sabíamos que estaba mal, una señora que vendía diarios todos los días, que era conocida ahí en el hall de Retiro, empezó a decir, murió, murió, murió. Y todos, o muchos de los que estaban ahí bajando de los trenes, decían, ¿y ahora qué hacemos? Digamos, me acuerdo del ¿y ahora qué hacemos? Sí, claro. Y ese llanto desconsolado que hubo claro. en esa cola era porque quizás inconscientemente sabíamos lo que iba a pasar después, ¿no? Que se venía, porque era un llanto desolador la despedida de Perón, ¿no? Que Era dicho mucho, sea de paso, sí. que estamos en tiempos mundialistas, fue impresionante que en el Mundial de Alemania, que se estaba jugando en ese momento, en todos los partidos posterior al 1 de julio, que fue la muerte de Perón, se hizo un minuto de silencio. No se hizo nunca más con otro jefe de Estado, ¿no? Yo de esa selección tengo algunos amigos, uno de ellos muy amigo mío, lo quiero mucho, que fue el Hueso Ularía, jugador de San Lorenzo y que fue allá, y que estuvo con Perón antes de viajar, la delegación al Mundial. Y Perón les dijo, tengan cuidado con Holanda. Cuando salieron de la reunión él, Miguel Brindisi, bueno... Estaba Houseman ahí. No sé si el Huesito Houseman fue a esa reunión. Cuando salían caminando, decían, ¿dónde carajo queda Holanda? Mirá vos. ¿De qué color es la camiseta de Holanda? 1974. El Hueso Ularía... Que fue la gran revelación. Holanda fue subcampeón del mundo. Pierde con Alemania, creo. Pierde con Alemania. Un equipazo. No, nos pegaron un baile. Un baile a nosotros, claro. No. Claro. Pues nos vengamos después nosotros en el 78. Pero... El Hueso me cuenta de ese partido que jugaba él, jugaba Perfumo, bueno, que Perfumo le decía, Hueso, salí, y el Hueso le decía, ¿qué te dejó romper la pelota? Salí vos, le decía. No lo podían agarrar. Sí, porque habían armado un equipo bárbaro. Ahora, qué imagen esa, ¿no? Del minuto de silencio. El otro día volví a ver en algún video ese minuto de silencio. Creo que jugaba Argentina con Polonia cuando fue que muere Perón y se hace el minuto de silencio, pero aparte se hizo con todos los demás partidas. Hicieron una misa donde no fueron todos, no recuerdo por qué, pero Glaría me contaba que fue él, que fueron varios de la delegación, a la misa que hicieron ellos, a instancias de ellos, ahí en Alemania. Decime, Pato, y en esas múltiples... estamos hablando entre la política y el fútbol, se multiplica Racing y Boca. ¿De quién era hincha? Pero... Acá hay una polémica. ¿De qué? Inacabable. Si Perón era de Racing o Perón era de Boca. Tenemos polémica ahí. Hay polémica. Y no acabará. Pero además te digo, vos vas a la cancha de quién? De Tigre. Yo he ido a la cancha de Tigre mucho porque un hijo mío jugó muchos años. Sí, claro. Y después jugó en River. Y después jugó en River. ¿Qué el turro, no. La mañana que pasa a River, me llama un periodista de Mar del Plata, porque Martín estaba con Tigre en Mar del Plata en la temporada. ¿No te avisó Martín a vos? No me dijo nada. Y Sergio tampoco. Sergio Massa, que fue el que hablaba. El que hizo la transferencia. Con el Cholo Simeone. Entonces me dice el periodista, ¿usted sabe que pasó a River? Le digo, déjate joder, es mentira. Y me dice, no, es verdad. Y le digo, bueno, dígale a mi hijo que se vaya a la puta que lo parió. Al rato me llama Martín, de Mar del Plata ya. ¿Eso lo dijiste por radio? Sí. Martín me dice, pero
vos me estás puteando. Le digo, no te lo puteé, te puteé en joda, Martín, porque estás pasando a River. Me dice, bueno, pero no me gusta que vos me digas eso. Le digo, anda a la puta que te parió. Y fue 3 años. No, era Martín, el Cholo el técnico. El técnico. Sí. Y al Cholo le gustaba mucho Martín. Y el otro día viéndolo al Cholo cuando él jugaba y a su hijo cuando jugó el Mundial que acaba de terminar. Gran jugador. Gran jugador. Tenía características similares a las de Martín. Martín iba, metía, era carrilero, claro. Tuvo muy buenos años. Que explotaba, sí. Sí. Volviendo voy a contar una anécdota muy simpática que es entre Cafiero y Ginés González García sobre que Cafiero allá por los años 2000, al comienzo de los 2000, tiró que Perón era de Boca. Antes nunca había dicho nada. Entonces, yo me acuerdo que estábamos con Ginés González García y Ginés estaba ofendidísimo porque él era... Ginés fana de Racing. Pero aparte de fana de Racing, muy vinculado a Antonio Cafiero de toda su vida. Fue el ministro de Salud de él en la provincia de Buenos Aires, el jefe de campaña, claro. Después de que cuando Antonio quiso ser senador, ¿no? Entonces dice, ¿cómo puede ser que a mí nunca me dijo eso? Entonces me dice, ¿me acompañás? Vamos a hablar con Antonio. Pues yo no puedo creer que haya dicho eso. ¿A vos te dijo? Yo lo acompañé a Ginés a ese diálogo con Antonio Cafiero y le dice, pero Antonio, dígame una cosa, ¿cómo puede ser que usted diga que Perón era de Racing y nunca dijo nunca antes nada? Dice, no, sí, Ginés, me lo dijo Isabel. Ah, sí, se lo dijo Isabel, sí. O sea, que usted, que lo conoció a Perón en el 45, en el 46, el 47, 48, fue ministro de él, hizo todo con él, nunca habló de fútbol, recién en el 65 aparece Isabel y ahí vamos, Antonio. Y Antonio se sonríe y dice, no me desmienta. Y tenía razón. Yo la visité a Isabel estando sus últimos tiempos detenida en San Vicente. Si vos me decís de qué hablé, no me acuerdo, pues estaba nervioso, los milicos estaban dando vueltas y me dijeron 5 minutos. De lo único que me acuerdo fue que le dije, señora, ¿de quién era su marido en el fútbol? Ella me dijo, de joven, Perón fue de Boca. Cuando volvimos del exilio, era de todos los equipos argentinos. Buena respuesta de Isabel, y debe haber sido así. Porque después, yendo al fútbol y a muchas canchas, muchos presidentes de club me dijeron, nosotros le entregamos algo para que él reconociera que nuestra institución estaba con él. Entonces, yo iba a Tigre cuando Martín jugaba. Había una leyenda que era que Evita era de Banfield y Evita fue de Perón de Racing. Es más, Evita era de Sarmiento de Junín. También, sí, bueno, ahí, porque ella nació ahí, se crió cerca, ahí. Muy cerca, claro. Pero escúchame, tan es así que dicen que Racing quiere decir, en ese momento el ministro de Economía de Perón era Cereijo, que a su vez era el que había construido el estadio, ¿no? Exactamente. Y dicen que Racing quiere decir Ramón Antonio Cereijo, intervenga, no ganamos. Y que seguía el mensaje de Perón a Cereijo al revés. Gobierno no interviene, compren al referí. No sabía, es muy bueno. Ese es el anagrama de Racing, es el anagrama de ese mensaje cifrado que Perón le mandaba a Cereijo. Pero gran polémica, ¿no? Imagínate, lo fanático que era Ginés por Racing. Por Racing, claro. Y tenía la sorpresa de que nunca en su vida Cafiero había dicho todo el tiempo que había transcurrido que Perón era de Boca. Entonces decía, no puede ser, escuchame, Eduardo. Es que Perón debe haber terminado. Mira, esto, cuando te contaba que fueron a verlo a Perón, los que iban a viajar a Alemania al Mundial, ellos preguntaron, y Perón le preguntaron, ¿y usted de quién es? Porque él estuvo durante un largo tiempo de esa reunión hablando del partido del día anterior, que había sido, creo que Independiente y San Lorenzo, no me acuerdo.
Y el Hueso Olaría, que estuvo y me contaba y decía, no estaba errado, sabía de qué se trataba esto, de fútbol, ¿no? Mirá vos, me encanta lo que acabas de decir, que vos buscaste ver a Isabel Perón cuando estaba detenido. Sí. Habla muy bien de vos, porque yo me parece que nosotros los peronistas tenemos una asignatura pendiente. Con Isabel. Sí, claro. Muy grande, Muy enorme. grande. El silencio de Isabel. Vos sabés que hurgaba. Los otros días alguien me contó que estuvo con Isabel en España. Y Isabel le cuenta que todo, desde el día que murió Juan Domingo Perón, los militares buscaban de ella que firme el decreto de aniquilamiento, claro. Y ella se negó a firmarlo. Así es. Y que la llevan a Escochinga, ese famoso viaje de un mes a Escochinga que asume Luder, era porque ella se negó a firmar ese decreto y lo termina firmando Luder, y los que promovían ese decreto, del cual estaba Robledo, ¿no? Lo que era el antiverticalismo en ese momento, ninguno fue en cana después del 24 de marzo del 76, fueron en cana todos. Menos ellos. Y fíjate, Robledo no fue en cana. Yo me acuerdo que Antonio Cafiero, que estamos hablando de Antonio antes, era embajador en el Vaticano, estaba por presentar cartas credenciales en el Vaticano, las presentaba el 26 de marzo, como vino el golpe no las presentó, y le dicen, si se vuelve a Buenos Aires, lo van a meter preso. Y Antonio tomó el avión y vino y lo metieron en cana y fue al barco 33 Orientales. Y ahí es donde vos ves, bueno... No. Y además a Isabel, en realidad le debemos esto que decís vos, porque el peronismo se comió el verso de los medios periodísticos que decían cualquier cosa de Isabel. Bueno, pues además, hasta el gobierno de Isabel fue un gobierno, no te diría sobresaliente, no lo recuerdo. Hizo la boca de expendio de combustible, claro. Hizo... un gobierno donde la deuda era 5.000 millones de dólares en ese momento. Claro. Mirá, los cientos y miles de los militares la dejaron con 75.000 millones de dólares en 5 años. Sí. Pero Eduardo, además, antes de eso, ella fue una militante del peronismo, o de Perón, de su marido. Las veces que viajó acá, que te cuentan los compañeros de aquel momento, Perón le decía, vos tenés que ir a ver a este, y no iba a ver a nadie más que lo que Perón le había dicho que viera. Sí, era... Y además acá la maltrataron, la gente la maltrataba. Por eso hay una cosa que debemos hurgar, qué significó López Rega, qué significó esa AAA, porque lo cierto es que la conducta de Isabel no tuvo nada que ver con esa... Con la AAA, por algo estuvo 5 años presa, ¿no? Porque si hubiera sido tan dócil... Con 2 intentos de suicidio por el maltrato que tuvo. 2 intentos de suicidio. Mira, yo una vez estuve allá en su primer alojamiento, en Villa Langostura. En Villa Langostura. Estuve con Alberto Pierri, porque un día pasamos por ahí y nos metimos. La señora que la recibió, ni te cuento lo bien, nunca le preguntamos si era peronista o quién era... lo bien que habló de Isabel, la sensatez, la honestidad, la fortaleza cuando venían a apretarla, porque le iban a apretar allá. Sí, claro. Yo creo que Isabel fue una gran peronista y por supuesto, una mujer que acompañó a Perón en el exilio, todo su exilio, claro. Y que además fue una militante del peronismo. Una militante aconsejada por Perón, pero una militante del peronismo. Es una de las asignaturas de la historia, ¿no? Que ella hable. Nosotros nos hemos portado mal con ella. Sin duda. Yo creo que la ida de ella, el no hablar, es también por alguna bronca y no querer ni siquiera explicarla. Tengo que reconocer que hasta Raúl Alfonsín se portó muy bien con Isabel, que hizo una ley de reparación que le anuló las condenas que le habían tenido Isabel, que era la causa judicial de la Cruzada de Solidaridad. ¿Te acordás que le inventaron eso? Y esa fue la única condena judicial que tuvo. Es verdad, es cierto. Y hubo una ley de reparación que Alfonsín hace votar ahí en el 84-85, por la cual la liberan de todo tema a Isabel Martínez de Perón. Por eso, así es. mirá vos,
No, y la disputa que hubo interna del peronismo, si era peronista o no era peronista, si era buena peronista o era mala, fue muy largo esto. Sin duda. Muy largo y nunca, digamos, yo creo que recién ahora uno puede hablar como estamos hablando nosotros, ¿no? De ella. Justo en un momento, viste, que en este tiempo está volviendo a salir el famoso Plan Cóndor, ahora ha resucitado en estos días con Marcos Rubio, ¿no? Y nosotros vivimos eso, esto es una locura, que ojalá que no se expanda esto, porque las consecuencias fueron trágicas para América Latina y para la Argentina en particular, ¿no? Me generó mucho estupor ver al canciller de Argentina, a Kirchner, estar en esa reunión donde de vuelta desataron todos los demonios de... Aparte, nombraron a Montonero, a los Tupamaros, organizaciones que ya no existen, como si existieran. Además hace 30 años que han desaparecido. Si lees el documento, figura el Ejército Simbionés de Liberación, que fue... aquel que secuestra a Hearst, ¿te acordás? A la hija del dueño de los medios, a Patricia Hearst, que era la hija del dueño de un medio de comunicación muy poderoso en Estados Unidos. El Ejército Simbionés de Libertad. Eduardo, grupos que no existen. Con en América Latina no les ha ido mal en los últimos años a los americanos, a Norteamérica. Y a nosotros nos van a venir a buscar de nuevo. Pero no tengo duda. No con el mamarracho que tenemos de presidente, pero algo van a inventar, y lo están inventando, y además tenemos la obligación, Eduardo, de volver a plantear qué es el peronismo, para qué necesitamos el peronismo, qué ha sido el peronismo en nuestra historia, no en la historia del peronismo, en la historia nacional. El significado de Perón, lo que hemos hecho, lo que ha peleado el pueblo argentino o el pueblo peronista. Porque a vos también seguramente te invitarán los jóvenes argentinos. Sí, claro. Y te preguntan, ¿qué hicieron ustedes? ¿Cómo fue todo esto? ¿No? El tema de la resistencia. Y yo digo, mira, la resistencia del peronismo no es la resistencia del peronismo, es la resistencia del pueblo argentino, aun cuando no nos llamábamos argentinos. ¿No? Es verdad. Y esta resistencia continúa, estamos en resistencia todavía. Después tenemos que discutir qué tipo de resistencia tenemos que armar, cuál es la resistencia actual y qué es lo que vamos a hacer en el próximo gobierno, que será seguramente el año que viene. Ojalá. Yo no quiero dejar de pasar, pedirle al director un video que te tiene ahí de compartir con Leonardo Fabio, con Antonio Cafiero, y en un debate que se da con Chiche Helblum, sobre qué es el peronismo, precisamente. Ustedes estaban organizando algo, mirá, a ver... Con Leonardo. Sí, con Leonardo Fabio. Leonardo, mira, habíamos estado en una comida tiempo antes con Mirta Legrand. Los tres que vos nombraste. Cafiero, vos y Leonardo Fabio. Y Leonardo, más Lorenzo Miguel y alguien que se me escapa. Era tal la ebullición de Leonardo que en los momentos en que se cortaba iban al corte. Sí, le decían, por favor, Leonardo, para un poco, hermano, porque la quería cagar a trompadas a Mirta. Ahí se nota que estaba muy efervescente contra Chiche, se la agarró y dijo, no voy a permitir que el peronismo... Mirémoslo que eso... tres peronistas extraordinarios ahí. Leonardo fue un fenómeno. Y después te voy a contar después de esto. Me ha dado la satisfacción de conciencia de estar junto a los humildes. Yo soy un pobre realizador de cine. Pero con talento. Yo soy un simple hacedor de canciones. A mí el peronismo no me ha dado otra cosa que el orgullo de ser coherente con mis orígenes, estar orgulloso de mis orígenes y de tener buena memoria y conocimiento de la historia. Este país, que era una colonia, se transformó en país a partir de la existencia del peronismo. Este país que ha vivido mintiendo, la oligarquía que ha vivido mintiendo, los gobiernos sucesivos que han vivido mintiendo, los medios de comunicación que han vivido mintiéndole al pueblo, como es habitual. ¿Por qué decís que es habitual? Porque Leonardo? Es habitual, porque las empresas son así, están al servicio del que les pone el dinero. No es un discurso que no se usa más.
Me parece que Por es un discurso favor, ¿cómo que no antiguo, se usa Leonardo. más? El amor se usa siempre. ¿Por qué los la medios solidaridad mienten? se usa siempre. Yo te El voy a amor decir, sí, la la verdad solidaridad se usa también. siempre. Fíjate vos hasta qué punto ha llegado la confusión. Hasta qué punto logran los medios y los rumores tergiversar la realidad de la historia. ¿Vos te acordás cuando decían que los humildes no merecían casas? Las casas que Pero le eso daban lo el periódico decían porque hace hacían muchos asado. años, Leonardo. Pero eso ¿Lo decían hace decían o no lo decían? Es parte de nuestra historia, ¿Qué parte de hacían con nuestro el parqué folclore. asado? Nunca hubo parqué. Leonardo, Es parte de nuestro Yo folclore. creo que Nunca esta- hubo parqué. esto, como decíamos, como quise decir, esto fue el final, el 17 de noviembre fue el final de una larga historia de mucha lucha del peronismo. De mucha lucha del peronismo. Porque recién leíamos a quienes habían estado dentro del charter y hoy muchos de ellos no están porque murieron. El padre Mujica. Pero para ese el- 17 de octubre, para ese 17 de noviembre también murió mucha gente. Pero lo más importante de esto, o una cuestión trascendente, de este retorno de Perón, es que Perón a los 3 días, junta en Nino, ese restaurante que está en Vicente López, y donde pasado mañana vamos a recordar los 23 años de llegada de Perón, junta a toda la clase política argentina y ahí dice que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. No, y después viene Ahí el abrazo Perón-Balbín. Comienza una nueva Bien, etapa. empieza la reconciliación nacional. Mirá vos, Qué mesa, ¿eh? ¿Qué lo parió? Lo que era Leonardo. Leonardo, si no lo parabas, se peleaba, era un fenómeno, Leonardo. Te cuento algo de Leonardo. Una tarde yo volvía de La Plata cuando era ministro de gobierno con Duhalde y me llama Juan de Estéfano, del cual sigo siendo muy amigo. Otro de Racing. Otro de Racing. Metalúrgico y de Racing. Y me invita a tomar un café, voy al boliche que me dice y estaba Herminio. Claro. Avellaneda todo. A Herminio le faltaba un testículo. ¿Sabes desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el casamiento, desde la muerte del padre de Juan de Estéfano, que estaban peleados, pues se amigaban, se separaban, se puteaban, se abrazaban, se besaban. Bueno. Y el cuento era, que quiero terminar este cuento, pues fue espectacular. Parece que, estando ya en el velorio, recibe Juan un telefonazo de Herminio Iglesias. Y Herminio, que estaba en ese momento peleado con Juan, le dice, mira, pero yo no estoy peleado con tu padre. Yo lo quise mucho, quiero ir al velorio. Y Juan le dice, no venga porque va a haber quilombo. A las 2 horas aparece Herminio sin darle bola a Juan. Y Juan cuenta, se movía el cajón de Papito, se caían las flores. Le digo, ¿pero por qué? Por el quilombo que se armó. Pues ahí estaba Naranjito, que no sé quién es Naranjito. Naranjito sería un nombre de Uno papá. de Juan. Y dice, por favor, no armen más quilombo, está Papito acá, murió, está muerto, lo estamos velando. Y entonces por ahí dice Herminio, bueno, me voy. Y atrás de Herminio baja Naranjito. Y dice Juan, acá va a haber quilombo. Efectivamente, a los 2 minutos, ¡bum!, un tiro. Sacó Naranjito Y le pegó fierro. un cuetazo en la panza A Herminio. y ahí perdió el testículo. Y Herminio lo llamaba a Juan desde el Fiorito. Le decía, Juan, vení, que por ahí ahora me van a operar, no sé si salgo. Vení, que te quiero dar un abrazo, yo te quiero mucho. Y Juan le decía, tomá, vos me querés cagar a tiro a mí. Una película italiana. Una película italiana. Y vecinos de Avellaneda Y que a su vez vecinos, compartieron y la vida juntos después. Recontra amigos. Y el día anterior a yo verme con Leonardo para que empiece la película, la historia del peronismo, Esa genialidad que esa hizo. genialidad 5 años. No hay. Solo el peronismo puede haber generado un loco como Fabio que hizo esa película Sinfonía Y del lo Sentimiento. genial de él fue que yo le decía, seguila. Me dice, no, porque viene ahora una etapa donde Perón ya no va a estar y va a ser otra cosa. También él, un intuitivo y un conocedor profundo del peronismo y de los valores y de qué del significado de Perón, ¿no? No quiso seguir nada. El final de esa película es espectacular. Cuando Ese Perón se va. Perón va caminando Sí. al cielo. Sí. ¿Y quién cantaba? ¿Quién es esa? Yo me- Parece Peteco Carabajal, pero no es Peteco Carabajal. No sé, pero fue Pero, ¿cómo una esa cosa, una cosa? genialidad. Yo te digo,
Perón se merecía esa sinfonía de un Sí, sentimiento. sí, Perón sí. y el peronismo, porque Sí. creo que Y no podía haber habido alguien que no fuera Leonardo para hacer esto. en la filmografía política creo que no hay otra película como esa. No. Ahora el loco se le fue la mano. 5 años. 5 años. El negro Dualde me decía, Y "Pete, 3 horas de filmación. O sea, no 5. podía pasarse en el cine. Fueron 5 horas, videos, sí. después 5 CDs. Ahora la cortamos ¿Ah, a sí? 1 hora y media. Con serio? quien era la mano derecha, la cortamos. Le dejamos las mejores, los mejores momentos, porque 5 horas y media, los que la quieren ver está a las 5 horas y media. Pero la pasamos mucho con 1 hora y media, 1 hora 40. Yo me acuerdo que cuando la vi, Con Mato, Víctor Bazuk, que fue la mano derecha Ah. de mirá, ¿no? cuando yo la vi, no me olvido más, eran 5 cassettes, 5 videocassettes. Exactamente. Pongo el primer videocassette y un hijo mío, mi hijo menor, Martín, que tenía 3 años y medio, se sienta al lado mío y se pone a mirar la película conmigo. Yo le decía a mi mujer, ¿qué hace este acá mirando? Bueno, termina el video, que duraría 45 minutos, y él me dice, poné el segundo. Yo no podía creer que atrapaba De los pibes. De los pibes también. Sí, sí. No se puede Sí, creer. sí. Yo la he pasado con gente que nada tiene que ver con nosotros, con la historia del peronismo, ni con el peronismo, y quedan también enganchados. Pero es que yo creo que es la obra cúlmine de Fabio, ¿no? Yo cuando lo llamé de la casa de Dualde, al día siguiente, después de ese encuentro con Café de por medio con Juan y Herminio, al día siguiente lo tenía que ver al negro. Y le conté a Dualde, digo, mira, ayer me pasó esto. Estos 2 locos laburaron los 2 en Siam de Tela, en la época que eran pibes. Y el jefe de Juan era Herminio. Y yo le digo, Juan, pero yo le contaba ahí que, ¿no? En la mesa esa de café, le digo, pero vos, Herminio, era el jefe de este, sí era un vago hijo de puta, me decía Vallejo. Me dice, pero me servía, porque cuando acababa el laburo, yo le decía, Juan, rajate. Y Juan se iba a armar bomba. Molotov. Molotov, qué sé yo. Lo mandaba el jefe de la sección a armar quilombo, para tener bomba para esta noche, le decía. Ay, Dios Eso mío. yo le contaba a Dualde y dice, bueno, hay que llamarlo a Herminio, Fabio. a Leonardo que haga la película esta. Y de la casa de Leonardo, de la casa de Dualde, lo llamé a Leonardo y le digo, Leonardo, tenés que hacer la mejor película de tu vida, que es la historia del peronismo. ¿Y qué querés que haga? Digo, si no sabés vos, ¿qué carajo querés que haga yo? Y al día siguiente estuve con Leonardo y a partir de ahí, mirá vos qué 5 dato, años. mirá vos. 5 años tardó en hacerlo. Claro, que Dualde la quería presentar antes de su candidatura, La- en su campaña electoral de presidente y no la pudo. quería presentar el 17 de octubre del año siguiente. Y le importó 3 carajos. Lo que era... Pero lo que devolvió, Dios mío, No. Dios mío. ¿Sabe dónde compró? Él mandó comprar varias partes, entre ellas los bombardeos en Estados Unidos. Los filmes de la... Él compró, sí, allá. Mirá. Pues acá no lo encontraba, no. Y él consiguió algo que está en esa, que es las movilizaciones que se generaron por la muerte de Eva Perón en colores. También, es sí, la sí. primera vez que y no sé, creo que también era la televisión norteamericana. Lo que buscó y lo que laburó. Y lo que era difícil laburar con Leonardo, porque no había cosa que le pareciera que estaba bien. Siempre había... Yo viví eso no sabía esto que muy vos fuiste, emocionante. que le fuiste a... Se hablaba siempre que Toledo, que esto, que el otro... fuiste- Porque Toledo después, cuando yo dejé de ser ministro de gobierno, Toledo fue el responsable de acercarle la guita que se necesitaba para seguir la película. Decime, a ver, el Pato fue un gran secretario de deporte, ¿no? Que en los primeros 4 años del gobierno de Carlos Menem, Sí. te tocó vivir el Mundial Italia 90, vos, que Argentina sale subcampeón del mundo, ¿no? Italia 90. Que viene no creo que sea que nos aplaudan, seguramente algunos insultos vamos a recibir por parte de los italianos.
Seguí disfrutando con tu pueblo. Gracias, Canigia. Gracias. Gracias. Bilardo emocionado. Es algo que hace mucho tiempo no veía. Y que también se generó una gran polémica con Maradona, que, bueno, Diego le costó mucho ese mundial. Diego lo después reputió en el San Paolo, entonces, Sí. hoy Diego Armando Maradona, el estadio, lo puteó a sus amigos porque estaban, se habían puesto en... Mirá. Mirá. Mirá lo que es la Mirá. Casa Rosada ahí. Mirá el Caño, otro fenómeno. Y Basualdo, aquel de allá. Mirá vos. Y a mí que no me quisieron poner. Pero vos sabés que yo me creía de la selección nacional, porque yo estuve un rato largo allá, en la época que Bilardo era el técnico. Y me pasaba el día, quería jugar con ellos. Decime, Pato, ¿y es verdad que vos sos el que organiza, el Menem te pide que quiere jugar con la selección y armás el partido ese donde... 20 minutos después de haber jurado Menem, yo también, cruzábamos Plaza de Mayo y le digo a Carlos, yo me voy, él iba a ponerlo en funciones a Carlos Grosso. Ajá. Yo le digo, mira Carlos, me voy porque tengo que ir al Canal 13 a ver un partido de la Copa América de 1989. Me dice, mañana tenés que estar en Brasil y traete la selección. Al día siguiente me fui a Brasil. Antes de que En mitad de Plaza de Mayo. antes del Mundial de Italia. No, después. Después. Sí, después. No. Lo renueva Carlos Grosso entonces en su mandato. En el 92, Carlos Grosso es electo en el 91 por Menem, en el 89, y 3 años después le renueva el mandato en el 92. Debe ser ahí. Bueno, pero nosotros salimos de la jura, de Menem, presidente. Y me dice, andate al 13. Me dice, yo le digo, voy al 13 a ver el partido. Y me dice, mañana viajá a Brasil y trae la selección. Digo, pero ¿cómo? Llego allá y, por supuesto, hablo con Julio Grondona, a quien ya conocía. Y Julio, ¿qué me dice? Hablemos con Diego. Entonces viene Diego y le explicamos para qué tenía que... Y Diego nos dijo, en 2 horas yo le contesto. Y vino más de la mitad de la selección. Y partido en Vélez. Partido en Vélez. A los 4 días de haber llegado todos ellos de Brasil. Lo voy a buscar a Carlos Menem a la Casa de Gobierno y estaba con 2 zapatos de fútbol nuevos. Mucha gente. Le digo, ¿y qué vas a hacer? ¿Por qué estos zapatos de qué? Juego. ¿Cómo jugás? ¿De qué? Voy a hacer el 5 en la selección. Le digo, pero ¿y el Checho Batista que juega? Ya está todo arreglado. Lo arreglé, que yo soy el 5 titular con Julio Grondona. ¿Eso lo había arreglado él? Lo arregló con Julio Grondona la semana previa al partido en la cancha de Vélez, que explotó. No por Carlos Menem, sino porque Diego volvía a jugar después de mucho tiempo acá. Y lo de Diego y Carlos en el vestuario fue espectacular. Porque por ahí vienen se estaban cambiando todos. ¿Él jugaba la selección contra quién? Contra un equipo que habíamos armado de amigos, que jugaba el Pato Filiol en el equipo, el Loco Gatti. Viene, me llama Carlos, el vestuario. Viene Galíndez, que era el masajista. Me dice, che, ¿con este qué hacemos? Con el presidente que estaba... Le digo, Carlos, ¿te vas a masajear? Por supuesto. Entonces Galíndez lo masajea. Después viene Bilardo y me dice, che, nosotros vamos a precalentar. Claro, porque eran todos jugadores de... Y le digo, Carlos, mira, van a precalentar. Yo también. Entonces él encabezó el precalentamiento de una fila y en la de al lado estaba Diego Maradona. No se perdía nada. Y después viene, termina eso y me dice, por este partido me gustaría ser el capitán del equipo. Digo, Carlos, esto arreglalo vos, yo no arreglo esto ni en pedo. El capitán era Maradona, nada más y nada menos, que tenía que entregar la cinta. Y yo le digo, mira, el presidente quiere hablar con vos.
Me dice, pero ¿y qué, de qué? Le digo, no sé, anda a hablar, qué sé yo, de qué. Yo sabía, pero no le pude. Y fue, había varios que estaban escuchando. Y Carlos le dice, por este único partido, no me dejás ser el capitán, pero por este único, le dice Diego. Pero yo el subcapitán. Diego era otro fenómeno. Vos sabés que hay una versión que dice que Bilardo, que no quería perder ni a las bolitas, por eso te preguntaba quién jugaba enfrente, que dicen que Bilardo para ganar el partido dijo, no se la pasen a No ese. se la pasen, le no se la gritaba. pasen, es verdad. Sí, sí. Bilardo y varios de los que estaban en el banco de la selección decían, no se la den que es un tronco. Y Menem se enteró después No Menem sé, de eso. no sé, porque cuando Menem estaba enfermo, ya después yo charlé mucho del deporte con él y de su presidencia. Y él me decía, ¿yo fui mejor presidente o mejor jugador de fútbol? No, le digo, vos fuiste un crack de fútbol y un crack de presidente. Pero él quería ser el mejor jugador de fútbol. Un fenómeno, sí. Por demás tenía alguna idea. No, Menem jugaba bien al fútbol, jugaba bien al tenis también. No, al tenis le erraba, no sabés lo que era. Porque hicimos hacer, sí, te doy mi palabra, pues al tenis él jugaba. Con Alberto Cohen. No, pero él quiso hacer un partido en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, que por supuesto lo pudimos parar. Porque él jugaba con Guillermo Vilas y enfrente estaba... Janine Noah no era... No, y enfrente estaba Gabriela, para hacer ese partido, Gabriela Sabatini, no me acuerdo con quién. Y se la tiraban a Menem y Menem le ¿se hizo ese partido? No, hubo que suspenderlo. No, porque hubiésemos pasado vergüenza todos. No. Sí jugó al básquet, me acuerdo. Al básquet fuera lo que yo creo que mejor jugaba, porque él jugaba bien al básquet de pibe, cuando estudiaba en Córdoba. Claro, sí, jugó al básquet ahí. Y ahí se hizo el partido en el Luna Park también, con el grandote González. Que hay una foto donde él le llega al ombligo a González. Volviendo a la política, ¿no? A vos te tocó ser el secretario de Deporte de Menem, pero después fuiste ministro de Gobierno de Duhalde. Y quienes vivíamos en esos momentos, la confrontación Duhalde-Menem era fuerte, era fuerte. ¿Y cómo era? Porque vos no interrumpiste tu relación con Menem, o sea, vos podías ser un puente en esa relación que sí. no se soldó, ¿no? No, mira, tengo una foto también que es histórica, cuando Carlos Menem ya estaba muy mal en su casa previo a su internación. Y ya no siendo presidente, estamos hablando. No, sí, un tiempo después. Y yo le dije a Duhalde, negro, venía a visitarlo, hacía años que no se veían y Duhalde fue. Fue después de muchos años de no hablarse. Y yo te diría que Duhalde tiene un enorme cariño por Carlos Menem. Y Carlos también, Carlos era un tipo también muy cariñoso con sus amigos, con sus compañeros. También, así que fue una reunión muy buena en la casa de Carlos, entre Carlos y Eduardo Duhalde, que hacía años que no se veían. Claro, que fue... Y fue duro para el propio Menem, ¿no? Que el otro día, casualmente, estábamos discutiendo en la Cámara de Diputados sobre la injusta detención de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y yo expuse en el recinto y vino un diputado libertario que trabajó mucho con Carlos Menem y me dice, ¿por qué ustedes defienden tanto a Cristina y no la defendieron a Carlos Menem con la misma intensidad? Yo le dije, no, vos te equivocás. El problema fue que Carlos Menem optó por De la Rúa en lugar de Duhalde. ¿Y qué le pasó? Que en el gobierno de la Rúa, el que lo manda preso es un juez ultra alcahuete, que era Urso, de Menem, y el fiscal era Stornelli, que es el mismo que la manda en cana a Cristina Kirchner. Sí. ¿No? Y el tipo se quedó así, y pagamos caro esas divisiones, pagamos caro. Y además fue muy duro, el final de Menem Duhalde fue duro. Fue duro porque
Yo te diría ¿Vos porque fuiste ministro de gobierno cuánto tiempo con Duhalde? y ¿Del 95? no, antes. Después de ser secretario de Deporte, fui a la... Porque ya ahí había entuerto. Y Duhalde me quiso sacar del gobierno nacional. Creo yo. Claro, vos eras un hombre de Y la un día provincia de me Buenos llamó Menem y me dijo, Pato, anda, Menem, Duhalde quiere que vos vayas allá. Anda, por favor, porque para no entorpecer más la relación. Y Aires. después O sea que en, vos fuiste el ministro de gobierno en el de la 90... elección del 95, el ministro de gobierno en la provincia. Y después fui diputado, Después fuiste diputado. sí, diputado nacional. Pero Y- nunca pudiste lograr que se encontraran No. antes de... Porque No, o sea, la para hacer actualización histórica, después en el año 98 es Eduardo Duhalde el que es el postulado por el peronismo a ser candidato a presidente. La única vez que se volvieron a ver es la que yo te conté, en la casa de Menem, previo a su internación. O sea, estamos hablando ya en los años 2000 y pico. Sí, sí. ¿No? Ahí tengo la foto, que para mí fue una foto bárbara, porque ese día nos reímos, se rieron, en fin, se reconciliaron. Antes de Lo armaste, pero fuiste el puente, pero muchos años después. muchos años. Que- No, además yo no la pasaba bien tampoco. Y claro. Porque yo era muy amigo de Duhalde, con quien empezamos y con quien fuimos por primeras veces a La Rioja a decirle, Carlos, presidente, vos. Y Duhalde, después le dijimos, y Duhalde vicepresidente. Mirá. Armamos la fórmula, una fórmula que ya... Antonio era, que a su vez también él te quería mucho. Y No, de Antonio yo fui muy íntimo, amigo, lo quise tengo mucho. alguna foto de vos y él jugando con la camiseta de Boca. Sí, sí. Sí, sí. ¿Era bueno Antonio jugando al fútbol? No. No, pero le encantaba. Sí, sí, Le gustaba como Tenía que una cancha de fútbol en su propia casa, Antonio. tenía. Y cuando se arman los palcos nuevos... está, mirá. Ahí está, mirá. Esto es un partido previo, un partido en la campaña de Antonio Gobernador. Mirá vos. Antes del 87. Y esto fue, sí, habrá sido... ¿En qué año fue gobernador? No, 87. 87. Asume 87, Sí. 91. Esta es la No, pero calle... yo te conocí a vos, Pato, ahí, en el 83, cuando es el MUSO, vos militabas en el MUSO, el Movimiento Unidad Solidaria de Organización, que era el movimiento de Antonio, que aspiraba a ser candidato a presidente, que después no llegó. Yo fui muy amigo de Antonio, lo quise mucho y hablé enorme cantidad de veces en la casa de él, que quedaba a 10 cuadras de mi casa. No, lo acompañé mucho yo, Antonio. Y es más, en la casa de ellos decían que yo era él un hijo postizo. Así que fui muy amigo de Antonio. Y Y mucha cancha de Boca también, ¿no? Porque era de ir Mucha los ca- domingos a la cancha de Antonio Boca. muy fana, muy Sí, fana, sí, muy sí. fana. Hasta cuando estuvo enfermo, ya enfermo, iba a ver a Boca. No, Antonio, en realidad el peronismo, me cuesta pensar un peronismo sin este amor por el deporte y especialmente por el fútbol. Y sí. Somos sí. todos, todos hubiésemos querido jugar en nuestros equipos, en la selección nacional, vivimos muy intensamente el deporte Sin y duda. el fútbol también, el fútbol por supuesto más, ¿no? Sin duda, sin duda. Decime, Pato, y bueno, te salió un hijo futbolista, pero Dos, porque Sebastián, el Sebastián mayor, también. Sebastián jugó en Platense, jugó Ah, sí, bien, mirá vos. sí, jugaba bien, muy bien. todos ahí por zona norte. Si no había fulbito, Sebastián no lo tengo de compañero en la cámara. Ah, claro, diputado. están juntos. Lindos hijos tenés, esa Malena, capitana del equipo. Malena, también es otro fenómeno. Y ese yerno. ¡Oh, oh! Y a mí me Un preguntan grande, mucho grande, por Sergio. Sí. Vos sabés, bueno no es para para... mí, yo tengo un gran respeto por él porque se puso la camiseta cuando nadie se la quería poner camiseta en el año cuando asume el ministro de Economía. Sí. Y yo lo había tenido de presidente de la Cámara, a Sergio. ¿A vos eras diputado? Yo era diputado y él era presidente de la Cámara.
y la verdad que era mucho mejor para cualquier asesor político que decirle quédate acá, que sos presidente de la Cámara de Diputados, guardate para que no te desgaste para ser candidato a presidente. Y el tipo, yo le respeto mucho, que casó esa brasa ardiente que era después de que se había ido Guzmán de Argentina, y digamos 44 puntos, ¿viste? Vamos, muchachos. Perdimos por nada. Fue una elección y estuvimos ahí en la primera vuelta. Ahí en la primera vuelta. Para ganar en primera vuelta por 10 puntos, por eso. Mirá qué foto ahí estás con los dos, con Malena. ¿Esto de dónde es? En la isla Martín García, a donde estuvo, y en esa casa que me debo. Tenés que ir, es muy lindo, muy, muy lindo. Y esa casa que ahí está atrás, transformada, es donde estuvo preso Perón hasta... Ahí es una escultura de Perón, ahí se ve, claro, sí. Ahí estuvo detenido hasta el 17 de octubre. No, o hasta el día antes, hasta que lo llevan a... Bueno, mirá vos, nosotros surgimos a la vida política los peronistas con el líder preso, ¿no? Por eso me duele mucho hoy que también Cristina esté detenida. Y mirá vos, el otro día estuvimos... Además estuvieron todos presos. Menem preso, Perón preso, Isabel presa, Cristina presa. Cámpora rajado del país. No, Cámpora estuvo preso y se escapa de la cárcel de... no siendo presidente. Cuando era presidente de la Cámara. En el 55 se escapa de la cárcel de Tierra del Fuego. De Tierra del Fuego, del sur. Sí. Todos. Yo le digo a Sergio ahora, si te vas a presentar y sos presidente, acordate que terminas en cana, ¿eh? No, yo se lo digo en joda, por ser peronista se va en cana, claro, esto es así, esto es joda en este país, ¿no? Claro. Bueno, Hipólito Yrigoyen también. Fíjate vos, para reflexionar entre dos compañeros, ¿no? Yo decía, Hipólito Yrigoyen, para no decir que somos solo que hablamos de los peronistas, Hipólito Yrigoyen fue condenado a 2 años de prisión y a inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos. Pero los 2 años de prisión lo tenía que hacer en Martín García, porque lo querían sacar del liderazgo político que él tenía en ese momento. Y a los 81 años, darle 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos era inhabilitarlo de por vida. Claro. Bueno, eso es lo que han hecho ahora con Cristina, lo mismo, porque ni siquiera justificaron por qué la inhabilitación absoluta. Vos sabés que en el fallo es una barbaridad que sale, le dan los 6 años de condena y inhabilitación absoluta, pero sin ninguna fundamentación de por qué la inhabilitación absoluta. Y digo esto porque acaba de salir un fallo de Marine Le Pen en Francia, donde le modificaron la inhabilitación. Porque la justicia francesa dijo que el derecho a elegir es del pueblo francés y no hay ninguna autoridad judicial tiene autoridad para impedir que sea el pueblo de Francia el que elija, independientemente que le dejaron la condena de 2 años. Sí. Por el derecho a elegir es superior a cualquier otra situación. Pero no hace falta más que contar brevemente y rápidamente la historia del peronismo. Lo que nos han hecho a vos y a mí, pero lo que le han hecho al peronismo ha sido una bestialidad. Porque al poco tiempo de haber asumido por primera vez la presidencia de la Nación, hay un golpe de Estado que aborta de casualidad. Al año siguiente no aborta y bueno, hubo que detener. En el 53, las bombas en Plaza de Mayo, contado esto a mí y a vos seguramente también por Antonio Cafiero. Sí. Y después la brutalidad de poner las bombas en los subterráneos. En el 55, bueno, digamos, haber bombardeado Plaza de Mayo, esto a mí no me entra en la cabeza. Y los comandos civiles, la primer, digamos,
no es la primer organización armada del país, pero sí la primera organización armada en contra del peronismo, los comandos civiles. Sí. Llaman comandos civiles, pero fueron una organización guerrillera que además no tenían que ir a comprar ni a afanar armas, se las daba las propias Fuerzas Armadas. Así es. Y hubo algunos de ellos que después terminaron siendo peronistas y nos contaron, hemos escuchado yo de boca de ellos, ¿no? Antes de... Quiero homenajear junto a vos a un gran amigo que en los años precisamente de la dictadura, al emerger la Comisión Nacional de los 25, nuestro compañero Horacio Alonso, del gremio de judiciales, que la está peleando y en esos años de Saúl Ubaldini, ¿no? Que nos encolumnábamos detrás de Saúl Ubaldini para combatir la dictadura. ¿Querés ¿no? que te diga una cosa? Yo creo que el movimiento obrero nuestro, el movimiento obrero peronista, el sindicalismo nacional, tiene mucho, por supuesto, mucho que ver con la fundación nuestra. Mirá, y ahí estoy yo. ¿Estás vos? Sí. Atrás de Lorenzo Miguel. Esto Pato de todo, Pato, estabas en todas las luchas, Mira vos, Roberto, estos Mira, son ahí todos está. unos Roberto fenómenos. García, de aquel lado, al lado de Ubaldini. Papaño atrás. Que era de la Bocra, Papaño. Minichilo atrás del otro lado. JJ Minichilo, mercantil. Exactamente. Mirá Lorenzo. vos. Y el Petizo Loza. El Petizo Loza está al lado de Lorenzo, mirá vos, que del Juan sindicato Carlos Mazó, portuario. uno que peleaba contra... bueno. Y ahí está Horacio Alonso, fíjate, ¿no es el que está al lado de Roberto García de este lado? ¿No es Horacio? Parece Horacio. No, ese es el Horacio? Gordo González, uno que era de comercio también. Sí. Y vos integrabas el gremio de prensa en esa época, ¿no? Claro, la agrupación. La agrupación con Rodolfo Audi. Con Rodolfo Audi, Pascual Albanese. Mirá vos, Sí, mirá sí, vos. sí. Gran compañero Rodolfo, sí. Mirá, ahí está el Pato con Saúl. ¿Y los otros dos quiénes son? No sé. No tengo idea. No sé. Saúl, un fenómeno. Un fenómeno. Bueno, la cara de la lucha contra esta dictadura. En el movimiento Saúl, obrero. fana de Huracán. Y alguna vez, un par de veces fui con él a la cancha de Huracán. Lo amaban. La cancha de Huracán entraba y era como si entrara el primer equipo de Huracán. Y otro de tus ídolos fue Muhammad Ali también, puede ser, que yo leí en algún lado. Sí. Yo creo que hubo dos grandes hombres del deporte mundial, uno él, Cassius Clay, y otro Diego Maradona, que se tiraron abiertamente contra los poderes del mundo. Bueno, a Cassius le sacaron no solamente lo metieron en cana, sino que le sacaron la corona mundial. Y después por no querer ir a la guerra de Vietnam, porque él decía que a él ningún vietnamita lo había llamado negro, y sí los norteamericanos lo llamaban negro a él. Un boxeador bárbaro, un fenómeno, Bueno, debe haber sido el mejor de la historia. Pero a su vez con una cabeza superior. Mira, te das cuenta, por eso el Pato lo compara con Maradona, ¿no? Porque son... y cuando vino acá, él estuvo acá. Sí. Fue a un asado con Lorenzo Miguel. Tengo una foto ahí con Rucci. Ah, con Rucci también, sí, claro. Sí, ahí está, mirá, ahí está. Ah, mirá. Ahí está. Mirá, a uno le hubiera gustado estar ahí. ¿Qué te parece? Y él preguntó, ¿dónde están los negros? Los negros somos nosotros, le dijo Lorenzo. Claro, porque él buscaba gente... Los negros. ¿Dónde están los negros? Preguntó. Mirá vos, ahí con Rucci haciendo una pulseada. Bueno. Y fue en la fábrica del que también tiene este teatro en la calle Corrientes. Ah, de Espadone. De Espadone. La fábrica fue de Espadone. Claro, ahí se hizo la... Claro, sí. Ahí se hizo Sí, Espadone fue, creo, el que puso para traerlo. Pero vino a pasar Carlitos un día con los Espadone. trabajadores argentinos. Sí. Porque También hizo una exhibición. guantes con Peralta, Obama, con o Goyo Peralta. puede haber sido Goyo Peralta o Miguel Ángel Páez, era en esa época. Sí. Puede ser. Goyo puede ser. Peralta, gran peronista Sí, también. claro. Estuvo varias veces allá con Perón en Madrid. Sí, fue Un campeón. boxeador bárbaro también. Campeón argentino de una habilidad. Él era pesado, pero era medio pesado, ¿no? El día que más se llenó, esto cuento de Tito Lectura, el día que más llenó el Luna Park fue cuando peleó Goyo con Bonavena.
con Ringo Bonavent, con el Ringo, otro personaje claro, descomunal, claro. Ringo. Yo te quiero agradecer y me gusta este presente, Pato, se te nota. Vamos a poner el último video ahí, que se te nota que estás muy bien, pero todo empezó ahí, fíjate. Actual presidente del Consejo Nacional de Deporte, qué pinta el Pato, ¿eh? Vos también, qué pinta. Ay, qué divino. Gracias, Patito. Estamos bien, ¿eh? Estamos bárbaros. ¿Qué te parece estar en la cama conmigo? Es uno de los sueños que empiezo a cumplir. ¿Sí? Ay, no me digas, qué amoroso. Espérate y yo lo pongo acá. Gracias, querido. Muy amable. Chin, chin. ¿Hacemos cruzadito? Por los dos, ¿eh? Oh. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y se concretó. 30 años después. 30 años después, mirá vos. ¡Qué bárbaro, ¿no? La vuelta de la vida. ¿Quién es Moria? Una mina bárbara. Una compañera. Se Una va a ir a la compa- tumba si sabe que fue peronista toda la vida. No quiere decir que ella no sea. Yo creo que lo que hace bien es no decir lo que ella... Es. Sí. Pues no le conviene. Fractura la tribuna. Pero bueno, Pato, gracias. Gracias a vos. Gracias por esa familia que tenés, esos hijos, también por Marcela Durrié, que ha sido una compañera de esas que Hoy presidenta del PJ de San Isidro. genera referencia, ¿no? Porque Virginia Franganillo, Juliana Marino, los derechos de la mujer, yo con orgullo digo, los empezó Eva Perón, pero continuaron estas minas. Sí. ¿Eh? Sí. Y hay una película, ¿la viste vos? Sí, la vi. Yo no la pude ver La todavía. vi, muy buena. muy Marcela buena. no me invita. No te invito. Le mandamos un beso, Un beso, a sí. Marcela, mirá, gran compañera. Sí, Marcela enorme Durrié. compañera, ¿Eh? enorme compañera. En los momentos más difíciles nunca arrugó, nunca se escondió, siempre dijo lo que pensaba y además estuvo en momentos difíciles suturando compañeros. Mirá, una de las cosas más lindas que vi un día en un reportaje que le hacen a Malena en las primeras campañas que Sergio era candidato, ya por el 2013 creo que era, donde ella cuenta, Malena, yo no tuve día del niño de recibir juguetes, mi mamá de chiquita me llevaba a que yo sea la payasa en la Villa de la Cava. Ah, sí. Dice, ese era mi... Bueno, son familias peronistas, Claro, esto es ser familia claro. peronista, Sí, ¿no? sí. Así que bueno, Pato, gracias, Gracias a vos por la invitación. Y ojalá que esto quede en las redes y se sepa. El Pato Galmarini, argentino, bostero y peronista. Así es. Así es. Estoy escribiendo un libro. ¿Ah, Me sí? cuesta un huevo y la mitad del otro. Y lo único que tengo es el título. ¿El título cuál es? De Boca y peronista. Muy bien. Saludos, buenas noches, gracias. Chau.